Yuval Noah Harari, nacido en 1976 en Israel de familia judía, es un escritor e historiador que ha revolucionado la forma como vemos y entendemos la humanidad en toda su historia y de cara al futuro. En dos libros específicamente, Sapiens, una breve historia de la humanidad, y Homo Deus, una historia del mañana. Conversamos con Patricia Gamarra, psicóloga social y activa tuitera, para quien la obra de Harari ha sido fundamental, no solamente para entender lo que se viene, sino también lo que vivimos en la actualidad. Creo que esta conversación va a ser bastante interesante. Yo soy Willy Vázquez el Paqui. Bienvenidos a Literatura de Todos. Hola amigos, nuevamente en Literatura de Todos en un nuevo episodio. Estamos con Patricia Gamarra, psicóloga social y activa en Twitter. Deben conocerla muchos de ustedes. Patricia, bienvenida, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias a ti. Es un placer poder hablar de algo que no sea la política peruana. Sí, aunque no deja de ser político Harari, ¿verdad? ¿No te parece bastante político, sobre todo cómo aplicamos de repente sus tesis de ambos libros, ¿no? De Homo Deus y de Sapiens, de repente la política actual? Pero vamos a hablar de eso con calma. Quiero empezar por de repente Sapiens, ¿te parece? Hablemos un poco de Sapiens. Claro. Una breve historia de la humanidad que ha vendido más de 10 millones de ejemplares, traducido a 30 idiomas, libro de cabecera desde Mark Zuckerberg hasta Barack Obama, ¿no? ¿Tú crees que sea tanto el éxito, se deba a su éxito, solamente las tesis que propugna, o es que nos ha hecho replantearnos a los que hemos leído, la obra de Harari, replantearnos nuestra existencia como humanidad? Mira, yo no sé cuál sea la clave del éxito, pero en mi caso, a mí lo que me gustó mucho fue poder leer tantas cosas históricas. Normalmente en el colegio la historia te la enseñan de una manera bien aburrida. A pesar de que yo tuve una profesora increíble los últimos años de colegio de historia, pero digamos que en primaria, la prehistoria, es una cosa como de memoria y tediosa, mientras que él logra crear como que es un flujo, ¿no? En que te va contando cosas históricas, pero recontra interesantes, y siempre haciendo una hilación y un lazo con la actualidad que te engancha, ¿no? Por ejemplo, algo que yo sabía, porque lo he estudiado en el colegio y lo he estudiado en la universidad, es que nosotros no éramos los únicos homínidos, pero claro, acá tú dices, oye, ¿de verdad que hemos exterminado a todos nuestros primos? Y ni siquiera somos conscientes de eso, ¿no? Entonces, sí, me ha hecho, como tú dices, replantearme varias cosas, pero también me ha hecho disfrutar mucho de la historia. Es loco además cómo plantea esto de que el ser humano es el único en su especie, digamos, que ha podido llegar a todo lo que ha llegado por haber actuado en comunidad. No sé si en manada, pero en comunidad. Y además aglutinados bajo creencias, que él los llama, me parece, fábulas o fantasías, ¿no? Va desde el tema de la economía, la religión, ¿no? Empieza la religión, pasa por los derechos humanos, ¿no? Y también hasta plantea la ciencia, ¿ya? Porque todo es una convención de la gente para que se la crea, ¿verdad? El billete, ¿no? Esto cuesta $10 y me voy a comprar con $10 muchas cosas en la tienda, que alguien que no me conoce, pero hace que yo, este billete se convierta en bienes. Un billete que básicamente no vemos que tenga una utilidad, ¿no? Esta creencia común que ha llegado a llevar al hombre, ¿no? Hacia donde está. ¿Hasta dónde crees que nos pueda llevar? Bueno, primero hay que pensar hasta dónde nos ha llevado, ¿no? El hecho de que la sociedad nos haga creer, por ejemplo, que tenemos que comprar cosas que no necesitamos, es algo que muy pocas personas reflexionan. Eh, ¿No? Uno solo te vas a mirar tu estado de cuenta y mirar qué son las últimas cosas que has comprado y preguntarte, ¿realmente las necesitaba? ¿Realmente eran indispensables para mi vida? Y lo más probable es que sea no. El otro día veía un documental de el pensamiento minimalista y decían algo bien interesante. Cuando tú tienes, por ejemplo, te vas a mudar y tienes
$200.000 para comprarte un departamento, tú buscas un departamento, ¿de cuánto? De $200.000. No se te ocurre buscar de menos, porque si tienes $200.000, pues vamos a comprarnos algo y gastarnos toda la plata. En lugar de buscar algo que se adecue a tus necesidades, no necesariamente ese precio, podría ser de menos, pero además ni siquiera buscas algo de $200.000. Buscas algo que $200.000 sea la cuota inicial para endeudarte por 20 o 25 años con un banco que te come en intereses. Entonces, claro, te lleva a pensar realmente cuántas de las cosas son porque como ser humano las necesitamos y cuántas porque es una historia, como dice él, que nos han hecho creer que es así. Mira, ahora que pensaba esto de lo que nos han hecho creer, ¿no? La convención social, digamos, ¿no? También como que deslizaba, ya no recuerdo bien si es en el libro o en alguna entrevista que escuché, que una de las cosas de las que nos hacen creer y la que llevamos adelante es la ciencia también. O sea, la ciencia son parámetros que han sido estructurados por un conjunto de gente y tratan de, bueno, plantearlos, ¿no? He visto muchos divulgadores científicos que se han ido en contra diciendo que no tomen a Sapiens como un libro histórico, no de historia, sino un libro más bien filosófico, ¿no? Me puso a pensar un poco en el tema de la fake news, ¿a quién le creemos aquí, no? Porque es lo convencional, ¿no? Y también es paja plantearse qué es lo convencional hoy en día. No sé qué piensas tú. No sé por qué dirán que no hay que tomarlo como un libro histórico, porque yo no he encontrado, bueno, por ahí creo que en Deus, no sé si en Deus o en Sapiens, hablan de esto del encuentro de los astronautas con los indios americanos, que creo que ese es un mito, pero dice él mismo que no se ha comprobado que es verdad. Pero fuera de eso, o sea, son hechos históricos que cualquiera puede googlear, ¿no? De hecho, a mí es el libro que más tiempo me ha tomado leer, no porque sea largo o difícil, sino porque cada vez que encontraba algo interesante, me iba a Google y me podía pasar horas leyendo sobre eso. Por ejemplo, ayer leí, estoy volviendo a leer Deus después de muchos años, leí sobre una reina que tuvo que tener 16 hijos para tener un hijo que sobreviviera a la infancia y pudiera heredar el trono. Entonces me puse a buscar información y bueno, terminé totalmente perdida en el internet, ¿no? Pero a mí sí me parece, efectivamente es más filosófico que histórico, pero no creo que le quite lo histórico tampoco. Siempre, yo pensé que era el único que hacía fact-checking cuando leía algo, si terminaba y buscaba si era verdad o no. Digamos, hablemos ahora un poco de Homo Deus, ¿no? La breve historia del mañana, ¿no? Que para muchos es la continuación de Sapiens, ¿no? Donde plantea que el hombre ha vencido a tres grandes males: las guerras, el hambre y las epidemias. Oye, en ese 2021 que casi tuvimos tercera guerra mundial, que estamos en una epidemia que no solo está dejando muchos muertos, sino también pobreza, ¿cómo entender la tesis de ese libro? Pero en realidad lo que él dice es tal cual lo que ha pasado, porque él advierte, o sea, en un momento dice tal cual, como que nos estamos librando hasta que una prima cercana de esta enfermedad llegue. Pero viendo uno de estos documentales que hay en Netflix sobre las vacunas normalmente demoraban, este siglo, demoraban 10 años en hacerse. Y antes muchísimo más. O sea, antes ni siquiera sabíamos qué pasaba. Ponen en Deus también el ejemplo del escorbuto. Y nadie sabía por qué la mitad de los marineros se morían en el barco. Simplemente les empezaban a salir heridas y les daba como depresión, se echaban, ya no se podían mover y se morían. Nadie sabía por qué. Y pasaron años de años en que murieron miles de millones de personas de una enfermedad solo por no saber qué era. Entonces, claro, si tú dices, pero sí hay una epidemia, pero si tú la comparas con la historia, realmente el coronavirus nos está afectando un montón porque en nuestra corta vida es un suceso importante, pero si lo vemos a lo largo de la historia, realmente no es una pandemia tan devastadora como la han sido otras. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, la pandemia de Londres, de 1665 creo, mató a tantos londinenses que el equivalente a hoy sería que en París se mueran 400.000 personas. O sea, es imposible pues que pase eso hoy día.
Entonces, tenemos el problema adicional de que ahora es más global, ¿no? Antes, digamos, la pandemia podía ser en Europa y por ahí que llegaba a África y ahí se quedaba. Ahora no, ahora la pandemia es pandemia literalmente porque es todo el mundo. Ujú. Pero la ciencia y el conocimiento de lo que pasa ha avanzado muchísimo y no es igual que hace 200 o 300 años. Igual había escuchado un poco una entrevista que le hacían, ¿no?, a Harari sobre el coronavirus y justo hablaba de eso, ¿no?, que ahora sí conocemos, ¿no? No es la peste negra que no sabía cómo venía, ¿no? Y que además, Claro, la peste negra la gente pensaba que estaba en la ropa y la peste negra se contagiaba, bueno, se contagiaba también por el aire, pero se contagiaba por las pulgas. Entonces, imagínate, era, quédate en tu casa, ya, pero si tu casa estaba sucia y había ratas, te ibas a contagiar igual. Entonces, imagínate la desesperación de la gente de no saber qué estaba pasando. Hoy día, si te contagias, tú sabes qué es, porque no desinfectaste bien un paquete, o porque fuiste a visitar al tío que no debías visitar, y si no lo haces, no te vas a contagiar. Entonces, sí hay una diferencia. de hecho que sí. Y bueno, parte de la tesis que da este libro es un poco como que el hombre estaría en una frontera de su evolución como Homo sapiens, ¿no? 200.000 años de evolución, llegamos a una frontera en donde lo que siguiente que viene ya no es el hombre solo, sino unirse con la tecnología, ¿no? Y todo lo que eso conlleva, no solo para la salud, para el desarrollo, para el trabajo, ¿no? Cómo se convierten los trabajos. ¿Tú ves bien próximo cruzar esa frontera al ser humano, así como lo ves ahorita, ¿no?, en esta época de Recontra, pandemia? recontra próximo. O sea, el hecho de que Angelina Jolie se haya hecho una prueba de ADN que le haya dicho, mira, vas a tener cáncer, y que ella lo haya podido evitar, digamos, con una medida un poco extrema como es extirparte los senos, pero lo evitó, o sea, no va a tener cáncer. Entonces, yo creo que ya estamos en ese límite. Este, y lo que él dice además en el libro, que es lo más preocupante, porque si nos volvemos humanos robots, bueno, en fin, no importa, ¿no? Mejor porque, digamos, ya, además habla de la inmortalidad, que qué maravilloso sería, ¿no? Poder vivir 100 años más. El problema es que las brechas sociales van a ser cada vez más grandes y va a haber cada vez más ricos recontra ricos y pobres recontra pobres. Con Ese es gente el con acceso verdadero mucho problema. más sencillo y más rápido a esa tecnología y gente que está con la tecnología totalmente vedada. Básicamente eso es. Mira, lo que yo he leído, y acá te mentiría si te digo que es Deus, porque yo una vez que leo los libros, la información se almacena en mi cabeza y no sé de dónde se almacenó, Pero lo paja es pero que lo que he es el mismo leído autor, y esa es la idea de este programa. Es lo que ha hecho el autor en ti, y es muy paja eso. Cuéntame. es que no estoy segura si fue él. Este, ah, ya, mira, o es él o es Oppenheimer, ya, uno de los dos. Pero lo que ellos decían, uno de ellos decía, es que en el momento en que el ser humano, el ser humano tiene dos habilidades. Una es la física y una es la intelectual. La revolución industrial nos sacó de nuestra capacidad física porque básicamente un robot hace todo mejor, más rápido, y con mucho menos costo que un ser humano. Pero nos queda nuestra capacidad mental y es por eso que hoy la mayoría de gente no trabaja con la fuerza. O sea, la mayoría de trabajos en el mundo son con nuestro cerebro. Pero las máquinas están poco a poco y en una velocidad con una gran aceleración reemplazando a los seres humanos, con lo cual ya no necesitamos realmente a los seres humanos. Y por otro lado, los ricos siempre han necesitado de los pobres porque necesitaban mano de obra. O sea, digamos, yo soy el dueño de McDonald's, yo te necesito a ti obrero para que sirvas la hamburguesa en mi local. Pero ¿qué va a pasar el día de mañana cuando ya no te necesite a ti pobre y tenga una máquina que sirve esa hamburguesa, que la sirve mejor porque no se equivoca, como nos equivocamos todos los seres humanos, cuando ya no necesite a toda esta masa de gente, dentro de las que probablemente me incluyo yo, que hacemos trabajos no tan hiper mega complicados, digamos que yo no soy una científica ni ingeniera genética, ¿qué va a pasar con todos nosotros el día que estos súper ricos ya no nos necesiten? Y claro, ahí vienen las brechas sociales, porque probablemente las personas menos calificadas van a tener más problemas para encontrar trabajo y sobrevivir. Y ahí es donde viene el ensanchamiento de la brecha social.
De todas maneras, se vienen cambios bastante grandes, porque claro, como bien tú decías, estamos ya en ese proceso, quizás esto que la ciencia, donde hay tantos científicos ahora concentrados en un solo mal, hacen que adelante mucho más rápido, ¿no? En una entrevista para BBC Mundo, Harari reflexionaba acerca de los tiempos actuales, o sea, de la epidemia, básicamente, ¿no? Y no sé si estás de acuerdo conmigo, yo creo que reformula sus tesis de ambos libros, ¿no? Preguntan cómo enfrentar la epidemia, ¿no? Con solidaridad de todos, lo que ha llegado a ser en realidad el avance de la humanidad, o con aislamiento nacionalista, o sea, yo, Estados Unidos, ¿no? Nosotros primero, y el resto del mundo que se mueve. O si bien, por otro lado, será bien usada la tecnología, esta tecnología de Homo Deus, que lo va a hacer Dios y al hombre, ¿no? ¿Para qué? Para controlar a la gente, ¿no? Con estos temas de localización. La tecnología debería ser necesariamente bien empleada. ¿Tú cómo lo ves? Es un tema bien complicado porque, mira, por ejemplo, un tema del coronavirus es el estigma que hay. No sé si te ha pasado, todos conocemos a alguien que se ha enfermado, pero estoy encontrando un patrón en que la gente lo cuenta cuando ya se curó. La gente no quiere decir que está enferma. Y yo me pregunto por qué no. Cuando tú tienes fiebre, estás con gripe, todo el mundo lo postea en su Facebook, oh, estoy con gripe. ¿Por qué tener coronavirus es un estigma? Y ahí viene lo otro. ¿Qué pasaría si fuera obligatorio declarar yo tengo coronavirus? Por un lado, estaríamos más seguros, porque si yo, por ejemplo, grabé un programa contigo el viernes y hoy me entero que tienes coronavirus, voy a tener mucho más cuidado de, por ejemplo, no ir a visitar a mis papás. Pero por otro lado, ¿dónde está tu derecho a la privacidad, al secreto médico? Es difícil, ¿no? No te podría decir si estoy a favor de una o de otra porque es difícil, este, pero ahí hay que poner también en la balanza, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Tu secreto médico o que mi papá no se muere? Entonces, Claro. es una discusión también un Es poco ética. complicadísimo y lo veía pues a Harim un poco replantear la cosa, pero se mantenía en sus 13 porque él avisoraba que luego de todo esto, no es que nos íbamos a volver una sociedad distante. Somos animales sociales, decía él en esta misma entrevista, y lo que vamos a hacer una vez que haya vacuna es, ¡boom!, todos de nuevo, juntitos, a abrazarnos, a vivir todos juntos, a tonear, a las reuniones, a los programas en vivo, y a todo lo que estábamos acostumbrados, ¿no? No sé en qué momento se pensó que podría generarse otra sociedad diferente después de esto, o lo ves de otra forma. No, yo creo que vamos a volver a lo mismo. Vamos a volver a lo mismo y a mí me preocupa porque hay varias cosas que por vivir en el día a día nos olvidamos. Y por ejemplo es lo que él dice, ¿no? De cómo la tecnología va a dejar a millones de personas sin trabajo y tú no ves a nadie pensando en eso. Tú no ves al Congreso discutiendo, oye, ¿qué vamos a hacer en 5 años cuando haya millones de gente en la calle? No, están discutiendo el día de la papa frita, ¿no? Este, el cambio climático, ¿no? Tú dices, claro, en un país donde la gente se muere de hambre y un porcentaje inmenso de niños tiene anemia, hablar del calentamiento global suena hasta, no sé, como estrafalario, ¿no? Pero el calentamiento global es una realidad y nos va a golpear mucho más pronto de lo que creemos. O sea, yo leo las noticias, yo soy un poco obsesiva, pero reconozco que soy obsesiva, más de No lo que sé, sé no sé. ser. Para todos mis amigos, Pero yo veo Patricia las Gamarra me noticias. hablaba en enero, me hablaba de coronavirus, que iba a ser un desastre. Perdón, Patricia, no te hice caso, tenías razón. Nadie me creía, era la loca. La gente me decía, es una enfermedad de moda. La tifoidea mata más. Ya, ahí está. Pero el calentamiento global, yo sigo las noticias, todos los días reviso las noticias del calentamiento global. Ahorita hay una ola de calor en Siberia. Wow. No es poca cosa una ola de calor Claro. en Siberia. Y lo que leo es que los científicos están preocupados porque esto va a avanzar más rápido de lo que ellos pensaban hace un año. Entonces, tú dices, científicos que están bien informados de esto, ahora están más preocupados que el año pasado, se nos viene también. Y lo peor es que nos golpea, digamos, el Perú no tiene un impacto muy alto en el cambio climático, porque no somos un país con una industria, ¿no? O sea, exportamos papas y compramos papas
cortadas, básicamente no contaminamos nada, pero el calentamiento global nos golpea a todos, ¿no? Y el fenómeno del niño se agrava y los huaicos se agravan, pero tampoco hay nadie discutiendo eso en el Congreso ni en las altas esferas. Entonces, sí, pues es bien preocupante. Creo que ya quedó un poco claro en toda esta conversación cómo ha influenciado en ti Harari y cómo ver las cosas. De verdad, esta preocupación es interesante. ¿Y cómo hacemos para que la gente le entre? Mira, como te digo, yo lo conocí muy poco, me parece maravilloso lo que he descubierto con lo que me comentaste este autor. ¿Cómo podríamos hacer para acercarlo más a la gente, no? Porque lo que él postula hace básicamente pensar en estas cosas, en mirarnos a nuestro alrededor, mirarnos la naturaleza. Bueno, básicamente el coronavirus es una enfermedad que ha tratado del murciélago, digamos, al humano, y esto también tiene que ver con el cambio climático, como hemos depredado especies, ¿no? ¿Cómo hacemos para que haga ese match? ¿Cómo podemos acercarlo a la gente? ¿Cómo se te ocurre? Yo creo que la manera de acercarlo a la gente es enseñándolo en los colegios. Yo creo que ya no debería existir un curso de religión en los colegios. Creo que la religión es algo que yo respeto mucho, pero que se debería enseñar en casa, porque cada familia es libre y tiene el derecho de tener la religión que mejor le parezca, y entonces cada niño debería aprender esa religión que se profesa en casa. Pero el colegio es un espacio que debería ser y no es, para pensar, para reflexionar, para debatir ideas y para pensar en el pasado, como lo hace Sapiens, y también el futuro, como lo hace Eus. Lamentablemente, tenemos colegios en donde se enseña los incas de memoria. Sales del colegio sabiéndote los incas en orden y de memoria, que no te sirve para absolutamente nada en la vida. En lugar de pensar, oye, fue justo que llegaran los españoles y mataran a los indígenas que había en nuestras tierras. ¿Qué cosa de esos indígenas nos queda hoy? ¿Y qué cosa nos queda de la conquista española? Entonces, si se enseñara eso en lugar de aprenderte de memoria al Inca, creo que tendríamos ciudadanos que reflexionen mucho mejor, que piensen mucho mejor y que sean finalmente mejores ciudadanos también. Y que voten mucho mejor al final, ¿no? Bueno, ese es otro tema, porque votar bien con esos candidatos, ni aunque seas el mismo Harari. Sí, pues bueno, este es un programa de literatura y hablar de libros, esperamos que no mancharlo con política. Patricia, oye, ha sido un gustazo hablar de estas cosas contigo. A ver si podemos conversar nuevamente en cualquier otra oportunidad. Yo feliz. Ahora voy a empezar a leer La Peste, así que si quieres hablamos de La Peste cualquier día. Ya, paja, bacán. Quedamos entonces. Muchísimas gracias por estar ahí. De verdad, ha sido un gustazo. Gracias a ti. Chao.